Hola y bienvenidos a este nuevo podcast de Todo Magazine, donde hoy tenemos el placer de contar con Amaya Arrázola como invitada. Amaya es una reconocida ilustradora y creadora artística que este mismo mes ha publicado una nueva obra titulada Bajo un cielo estrellado, magia, belleza y leyendas japonesas. Una novela gráfica que nos sumerge de lleno a la cultura japonesa a través de sus mitos, historias y tradiciones. Eso sí, todo envuelto en el estilo único por parte de la autora de obras como Wabi Sabi, Totoro y yo o El Meteorito. Hola Maya, ¿qué tal? Gracias por venir. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Lo primero, felicitarte por tu nueva obra, que le has estado dándole duro estos últimos días. Es una cosa muy bonita, la verdad, y además de las ilustraciones que son una chulada, eh, yo creo que es súper interesante y didáctico y súper entretenido para cualquiera que le interese mínimamente la cultura japonesa o para alguien que quiera meterse un poquito más de lleno, ¿no? Muchas gracias, así es. La verdad que ahora que el libro ya está hecho, lo veo y siento un poco como de desapego, no parece que lo haya hecho yo. O sea, es como tienes una sensación extraña después de haber dedicado tantos meses, eh, estás tan metida en el proyecto que sientes como un poco de necesidad de querer mantenerte alejada. Pero a medida que la gente lo va viendo, empiezas a recibir como el feedback un poco de personas que ya no eres tú, porque al final Mm. pues la gente lo compra, que es lo suyo. Y Mm. entonces pues estoy contenta porque veo que se entiende un poco de dónde sale y hacia dónde va este libro. Mm. Justamente te quería preguntar para eso, sobre eso. Para alguien que, como yo, te haya conocido con este libro, sé que tu relación con Japón viene de hace tiempo, que no es solamente de ahora, ¿no? Pero para alguien que no te conozca mucho, ¿de dónde viene tu pasión o tu relación con la cultura japonesa? Pues yo diría más bien que es una relación un poco así, que surgió de forma muy fortuita. O sea, no, yo no soy, esto lo he explicado antes ya bastantes veces. Yo no soy ninguna experta en culturas orientales, en cine oriental, ni japonóloga de alguna manera. O sea, yo lo que pasa es que la vida me ha ido como llevando por una razón o por otra, una y otra vez a ese país. Todo Mm. empezó con una beca artística que me dieron allí hace un par de años y a raíz del cual salió un primer libro en el que narraba la residencia que hice allá y el descubrimiento, el primer descubrimiento que hice un poco del país. Mm. Luego salió otro proyecto en el que hablaba de la obra de Hayao Miyazaki dentro del estudio Ghibli, que surgió un poco a raíz de mi visita al estudio Ghibli, al Museo Ghibli y tal. Y entonces en este tercer proyecto, eh, hablando con mi editor, pues surgió un poco la idea de Hayao Miyazaki, ¿qué historias tendrá él en la cabeza para hacer lo que hace, ¿no? Entonces Mm. empezamos como a interesarnos mucho por estas historias que están en el colectivo japonés, ¿no? Bueno, en el colectivo mental y hasta hoy. Qué guay. ¿Y por qué justo centrarte ahora en las criaturas y las leyendas japonesas? Porque me parecía que era un paso más dentro del conocimiento de la cultura del país, ¿no? Al principio, bueno, como en todas partes, tú primero tienes como una primera capa de superficialidad en la que bueno, pues alucinas, ¿no? Japón, los neones, tiene como esta ambivalencia en la que se mueve entre un mundo mucho más moderno, pero luego mantiene todo este lado más tradicional. Entonces, Mm. hay un primer descubrimiento que te deja, bueno, que la cabeza te deja como, wow, qué diferentes son de nosotros y nosotros de ellos también. Pero creo que esto era una consecuencia lógica de conocer un poco más el país. Al final quieres saber qué historias pueblan sus mentes y hacen que sean quienes sean, ¿no? Como sociedad, como cultura, a nivel colectivo. Nosotros también tenemos nuestras propias historias, ¿no? Tenemos nuestras mitologías, tenemos los cuentos de los hermanos Grimm, Mm. eh, tenemos Caperucita Roja, tenemos, yo qué sé, Ricitos de Oro, Los Tres Cerditos, son cosas que hemos vivido con ellos y que forman parte un poco de algo, un ente común, ¿no? Que tenemos todos. Y ellos pues tienen otro tipo de personajes. Mira, justo en relación a esto, me adelanto una pregunta porque te quería que me hablaras un poco. ¿Por qué crees que las leyendas japonesas están teniendo como una capacidad de perdurar en el tiempo de una manera un poquito más intensa, ¿no? Que la nuestra? Quizás, no sé si es así para ti, pero a mí me da la sensación que igual para ellos está más ligado al día a día y que Mm. para nosotros las leyendas y pues al menos en España se consideran algo más como cuentos Como o algo que cuentos, se ¿no? recuerden en momentos muy concretos, ¿no? Pero para ellos está como más ligado al día a día, ¿puede ser? Puede ser porque hay que tener en cuenta que Japón es un país con muchas religiones, ¿no? O sea, con Mm. varias religiones.
Ellos son budistas, pero también sintoístas. Y, por ejemplo, en el sintoísmo son animistas. Entonces significa que ellos, por ejemplo, creen en que las cosas tienen alma, ¿no? Tanto las plantas como las flores, como, bueno, las cosas, las piedras. Entonces, estas historias encajan muy bien en su día a día. Por ejemplo, hay un ejemplo que a mí me hace mucha gracia y me gusta mucho, que es una piedra. Allí había en Japón una piedra. Está en el libro, tendría que buscar el nombre porque ahora mismo de memoria no me acuerdo. Y esta piedra contaban como que había sido poseída, o bueno, más que poseída, como que había un espíritu de un kitsune, de un zorro que se había metido dentro, un zorro maligno, ¿vale? Entonces como que está atrapada dentro de esa piedra. Esta piedra, justo antes de la pandemia, se resquebrajó y se partió. Entonces, cuando vino la pandemia, de alguna manera todos pensaron, claro, es el espíritu maligno este que ha salido liberado, ¿sabes? Entonces, realmente, ahí es la prueba de que ves que el imaginario colectivo tan mágico que tienen lo pueden encajar con la realidad. Nosotros, en cambio, vivimos mucho más aferrados a temas materiales, somos menos espirituales, creo que como cultura, mucho menos espirituales. Entonces, lo que no tocas, lo que no ves, lo que no sientes, es como que vivimos muy de espaldas sí, a esta parte más espiritual, más intangible, ¿no? Que ellos sí que creo que tienen mucho más presente en su día a día. En el prólogo del libro, Oriol Estrada comenta que a pesar de lo que se pueda pensar, nuestra cultura y la japonesa tiene muchas veces algunas similitudes, ¿no? ¿Ahí cómo Sí. crees que los lectores van a descubrir esa parte? Es que, bueno, Oriol es un crack, es una persona súper, es un pozo de sabiduría. O sea, Sí. las entrevistas sobre Japón habría que hacérselas todas a él porque él sabe todo. Y creo que él, desde su perspectiva así como muy optimista, dice que sí, que somos como, que podemos tener como muchos puntos en común. Yo creo que más que similitudes hay intereses comunes, ¿no? Por ejemplo, pues tanto, o sea, mira tú todo lo que nos mueve, por ejemplo, pues hablando antes del estudio Ghibli, las películas de Miyazaki, por ejemplo, ¿no? O bueno, todo el cine oriental, todo el mundo del manga, todo el mundo, ¿sabes? Todo eso al final demuestra que de alguna manera sí que estamos conectados, aunque solo sea por intereses, ¿no? Sí, bueno, yo creo que encima la cultura japonesa como que cada vez está más presente, ¿no? En Occidente, como que no sé si es No sé, cuestión de modas, pero yo creo no que sé si es cuadra. cuestión de modas, pero sí que es cierto que como son tan diferentes a nosotros, a lo mejor encontramos allí un pequeño... Creo que igual también encontramos allí, fíjate lo que te digo, respuestas a preguntas que aquí no podemos solucionar. A lo mejor cuando te marchas allá, precisamente en este mundo de fantasía, en el que se mezcla la fantasía y la espiritualidad, puedes encontrar respuestas a cosas que aquí nos aburren o que no encontramos divertimento, no encontramos respuestas. En el libro, bueno, el libro está dividido en 9 partes: el origen, Ujú. el amor, el miedo, los animales, el zorro, las plantas y las flores, los insectos, el mar y los yokais. Entiendo que para... El libro es bastante extenso. Entiendo que Sí. el trabajo de documentación, investigación ha sido bastante intenso también, ¿no? Pues me alegra que me hagas esa pregunta porque creo que es un libro en el que em, hay una parte que no se ve, que es toda la documentación. O sea, igual hay gente que se piensa que cuando tú empiezas a hacer esto como autor, te llega un PDF con todas las historias, ¿no? Y que tú te Ojalá, ¿no? dedicas solamente a coger las historias y a transcribirlas y a ilustrarlas. Pero para nada, o sea, a mí en el encargo, bueno, cuando empezamos a trabajar en este proyecto, yo tenía clara la temática, pero bueno, al principio lo primero que haces es meterte en Google y decir, vamos a ver qué hay publicado ya respecto a esta historia, ¿no? Entonces hay un montón de editoriales, no te creas que hay un montón, pero bueno, hay una serie de libros que ya están publicados por editoriales sobre todo muy específicas como Satori, en el que pues te hablan desde gente que fue allí tipo exploradores, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que no eran eso, pero y recopilaron historias que escuchaban, bueno, historias que se han ido transmitiendo, ¿no? Y entonces aquí lo primero que hay es un trabajo de lectura y de asimilación de historias gigante. Luego tienes como que ver de todo lo que has leído, dices, bueno, a ver, ¿qué es lo que más me interesa? Que eso ya forma parte también del trabajo del autor, hacer una especie como de curaduría de historias, ¿no? ¿Qué historias me gustan más? ¿Cuáles me llaman más la atención? ¿Cómo las organizo? Pues Claro. empecé como a hacer un poco de por grupitos, ¿no? En plan, venga, pues las que hablan de la muerte, del amor,
que me parecía que era una cosa como muy diferente a cómo los enfocaba nosotros aquí en Occidente. Los animales, el zorro, que es súper importante en la cultura japonesa. Pero sí que hay un primer trabajo de documentación muy, muy, muy heavy. Claro, pues es una salvajada la cantidad de personajes, de historias, de leyendas que hay. Ya, bueno, Sí. aquí condensadas, y me imagino que en los libros que se indican en la parte de bibliografía, pues ahí entiendo que te puedes tirar días y Sí. días y días, ¿no? Mm. Antes de preguntarte por alguna historia o leyenda de libro, alguna, porque si no nos tirábamos aquí días y te quito todo el tiempo del mundo, me gusta mucho que las ilustraciones vayan acompañadas con los textos como con trazos manuales, ¿no? Como si fuera un diario personal. Pues esto hay una respuesta muy clara y es que no lo concibo de otra manera. O sea, es que en mi cabeza la letra es dibujo. Entonces, yo al final lo que hago en mi vida es, o sea, yo he hecho diarios así personales un poco desde que era pequeña y contabas tonterías y ahora realmente lo que hago es lo mismo, solo que trabajo de ello. Pero también en los libros anteriores, todos los libros lo he hecho así, en los anteriores también que trabajo para Lumber, tanto los otros dos que hablo de Japón, como el que tengo otro en el que hablé sobre mi maternidad, que se llama El Meteorito, y también todo lo enfoco desde la letra, desde la letra caligrafiada mía, porque es la manera más directa que tengo para decirte que hay un sello personal, o sea, que es mío, es mi idea, es mi... O sea, y aparte que no planifico, por lo tanto me es más fácil escribir y dibujar al mismo tiempo, tengo una idea de lo que voy a decir y voy escribiéndolo y dibujando, aquí voy a poner esto, aquí lo otro, ta, ta, ta. Sí que es cierto que se me complica mucho el trabajo y probablemente para próximos proyectos yo creo que voy a empezar a intentar modificar el asunto porque luego a la hora de corregirlo Claro. me vuelvo un poco loca. Pero ahora mismo me da la sensación de que es como un diario personal y como que es una carta que le hago al lector. Justo, sí, lo tomaba como algo muy, muy personal, muy trabajado y Mm, como que a pesar de que puede dar muchísimo más trabajo la edición o corrección, como decías, mm, que al final transmite mucho más la idea de las historias, ¿no? mm, Como esa transmisión mm, también oral mm, oral o escrita en este caso, pero está muy ahí. mm, Em, ya metiéndome un poquito en harina, lo suyo sería hablar del origen, ¿no? Que mm, resumiendo mucho, todo empieza de un huevo y de mm. una pareja llamada, a ver si lo pronuncio bien, porque Izanami e también Izanagi, Izanami y sí. Izanagi, justo. Que además tiene una historia un poco de drama, ¿no? Hay mucho drama en las historias, ¿no? Y Hay mucho leyendas. drama, sí, sí, eso muy... Bueno, es que ya te digo, para ellos no es, o sea, en esta cultura yo creo que el tema de la muerte tampoco, no es un cierre final como para nosotros, ¿no? Entonces es un capítulo más de la historia. Pues sí, Izanami y Izanagi eran dos hermanos, ¿no? Que vivían en el puente, ¿cómo es? En el puente flotante del cielo, ¿no? Y estaban ahí un día aburridos y cogieron una lanza y la tiraron al mar. Y cuando recuperaron esta lanza, las gotitas que caían de la punta formaron las islas de Japón. Y entonces luego, bueno, estos hermanos bajaron a una de estas islas, se casaron con un ritual muy específico en el que tenían que dar vueltas a una columna, lo hicieron mal, entonces tuvieron un montón de hijos deformes, entonces tuvieron que repetirlo y hacerlo bien, que luego también ahí ves como cosas, ella tenía que dirigirse después de, o sea, como que había una manera de hacerlo. Y entonces ya se pusieron a tener hijos que ya salieron bien y estos hijos pues son los dioses que luego han venido como el dios del mar, el dios de los árboles, el dios de las montañas, el dios del fuego. Y de hecho fue pariendo al dios del fuego que Izanami, que es la hermana, murió. Y bueno, es que y luego la historia sigue hasta el emperador, el primer emperador que se conoce. Quiero decir que es como, realmente es un poco lo que hablábamos, ¿no? Que esta fantasía en algún momento se une con la realidad. O sea, tú continúas esta historia que está en el libro y pues Izanagi se fue a buscar a Izanami al infierno, la ta 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 ta, ta, y en algún momento nace el primer emperador del que se tiene constancia, que es el tatarabuelo del que hay ahora. Está guay ese enlace, con la realidad, haber conseguido llevar ese hilo conductor hasta Sí. entonces. Parece que el amor también es algo como muy importante en las leyendas japonesas, ¿no? Me gusta mucho el concepto este del koi no yokan y me he recordado mucho a lo que comentan en la película coreana Past Lives, o lo de Rin Jeon, Ah, oh, que, joder. que está muy ligada, ¿no? Ese presentimiento o esa predestinación a estar emparejado con una persona o a enamorarte con una persona, ¿no? Sí,
Sí, es muy bonito. Ojo, es que tienen algunas cosas que son muy chulas. O sea, se tienen como conceptos que igual, por eso te digo, están cargados de una poesía de la que yo creo que nosotros creo que no tenemos. O sea, o igual, no sé, igual luego habría que preguntarles a ellos, ¿qué pensáis de nuestra cultura? ¿Os parece poética? El Justo. flechazo. Exacto, nosotros mucho más inmediatos, ¿no? Claro, Sí. tenemos el San Valentín y ellos tienen el, ¿cómo era? Tanabata. Ah, sí, lo de las estrellas. La historia, hay unas estrellas sí, sí. Pues claro, pero Mm, es como mucho más, lo nuestro es como mucho más inmediato, ¿no? No tiene mucha, ya. mucha lírica. De hecho, tampoco sabría yo explicar ¿cómo es? La historia de San Valentín, ¿no? En cierta manera, más allá de lo comercial. Sí. Pero me da la sensación de que ellos le dan como una profundidad mucho más interesante que lo nuestro, ¿no? Sí, o sea, creo que tienen una cultura más poética, el amor al detalle. Hay un libro que siempre recomiendo mucho a cualquiera que le interese la estética japonesa que se llama El elogio de las sombras, Ujú. que habla de la iluminación que tienen, o sea, de los objetos, ¿no? De los objetos japoneses, cómo están pensados para ser lamidos por el tiempo, o sea, como para ser como acariciados por el tiempo de alguna manera, como no, no para... hablo un poco también de este Japón un poco más tradicional, no tanto del nuevo, pero como para perdurar en el tiempo y ser acariciados por el paso del tiempo. Dentro de hay una corriente estética que es el wabi-sabi, ¿no? Que no Ujú. tiene nada que ver con el wasabi, pero el wabi-sabi, que habla de la belleza y de la imperfección, ¿vale? De las cosas que no son perfectas. Y dentro de esta estética hay una técnica que es el kintsugi, que es, por ejemplo, una pieza cerámica que esté resquebrajada, lo que hacen es la llenan con pigmento dorado, con un aglutinante y un pigmento dorado, de manera que la pieza se mantiene unida, pero tiene la Ah, cicatriz está remarcada. Así como es como una manera de honrar las cicatrices que provoca el paso del tiempo o los dolores, ¿no? Los traumas, los dolores que vamos. O sea, si lo extrapolas un poco a nuestras vivencias, de honrar las marcas que deja la vida. Que mm. quizá nosotros lo que hacemos es tirarlo y borrarlo, no mirar hacia ello, así estamos todos un poco cocuno, y en cambio, de alguna manera, de esta manera se honra. Qué chulo. Ah, justo Mm. te iba a decir, nosotros lo hubiéramos pegado con Loctite para que se Y viera hay lo es muy menos buenas. Y posible. ellos lo que hacen es, está guay, mira, si pones Kintsugi ahí en Google, te sale como un montón de ejemplos. Qué guay. Ah, pues me quedo con la referencia, me parece súper interesante. Mm. Si pasamos del amor al miedo, me he quedado flipado porque también, claro, yo no tengo mucha idea de la cultura japonesa, a pesar de que he estado una vez, pero creo que no me acordaba de esto. En la portada de ese capítulo del miedo explicas que durante mucho tiempo el japonés fue una lengua oral sin escritura y que de Ujú. ahí, que de esa situación, pues es de donde sale que sea una tradición oral como muy rica, ¿no? Y que Ujú. había la figura de los monogotaru, que eran los contadores de Los- historias, ¿no? ujú. Claro, es como, tú piensas que estas historias antes eran como el internet de ahora, ¿no? En plan, o el aviso del WhatsApp, ¿no? En plan, oye, cuidado, yo qué sé, va a llover hoy, no, o sea, o viene riada, o sea, no sé, o ten cuidado que se ha ido la luz en esta calle, vete por otra. Entonces allí, como no tenían esto, lo que hacían era, con estas historias, al final también tenían un objetivo, ¿cómo decirlo? Objetivo de cuidarse, ¿no? De hacer comunidad. En Ujú. plan, estas montañas hay un espíritu que te puede matar, o por ahí en ese camino hay una señora que te puede degollar. Entonces, o si los niños se alejan mucho de la casa, ¿sabes? Se los pueden comer. Bueno, los cuentos orales siempre han tenido un poco esta finalidad, ¿no? Ahora ya los peligros son otros, ya Ujú. no hay bosques a los que temerles, quizá, ¿no? Pero hay otros peligros. Entonces, en estas historias ves un poco el recelo y los miedos que podía haber y cómo se iban contando estos cuentos para avisarse de cosas, ¿no? Ujú. O sea, que les molaba el terror y parece que es de lo que más ha trascendido, ¿no? Por lo que comentas en el libro también.
Sí, bueno, es que las historias, ¿no? El morbillo este de las historias de terror nos gusta a todos, ¿no? Justo. Aquí en este capítulo encontramos los Onis, que son ayudantes del infierno. Bueno, hay muchos personajes, pero bueno, Onis, los Aki, que son los espíritus hambrientos, y hay como mucha fauna así terrorífica y como hay mucha Terrorífica. venganza, ¿no? Les gusta la venganza, saco. La venganza, sí. Y había aquí una cosa que me ha recordado bueno, que me ha recordado, no, que hay una cosa muy curiosa que es el terror en las mujeres, ¿no? Sí, esto también es muy curioso. Y bueno, curioso. Es Bueno, que sí, curioso tampoco lo iba a decir, pero bueno, es un sí, poco... es como, bueno, es así, ¿no? Pues como que hubo una época en la que, bueno, la mujer se la consideraba, bueno, pues como muchas otras culturas, poco más o menos que un ser inferior al hombre, ¿no? Entonces, Mm, bueno, pues a raíz de este pensamiento también se pensaba que las mujeres eran seres que podían ser, eran susceptibles de ser demonizadas o, ¿cómo decirlo? ¿Cómo se dice? Poseídas por espíritus malignos más fácilmente que el hombre. De hecho, por eso mm, que un montón o casi todos los personajes de miedo y de historias de terror japoneses son mujeres, ¿no? Y en el libro busqué como una máscara que es muy mítica allí, que es la Hania esta, que es como la mujer vencida por la ira, o sea, en plan la máxima cabreada del mundo. ajá, Hay fases, ¿no? Y casi siempre suele ser por celos, por odio. Y entonces, bueno, esta es la razón por la que muchas historias están protagonizadas por mujeres. ajá. Ahí están o las Yurei, ¿no? O sea, que son los Mm, espíritus vengativos. Me ha recordado, entiendo que son los que se muestran, por ejemplo, en películas como The Ring, ¿no? Donde sí, hay una venganza ahí por un maltrato, bueno, por una sí. historia pasada, ¿no? Bueno, claro, como ellos creen también, o sea, también está tan presente este concepto kármico, ¿no? Lo del karma. Mm, Todo lo que hagas en vida te influirá de alguna manera a posteriori, incluso en la muerte. O sea, si tú has tenido una vida en la que has sido una, has sufrido mucho o has hecho sufrir mucho, esto también tiene su consecuencia más allá, ¿no? De hecho, casi muchas historias al mm. final lo que hacen es transmitir valores budistas que hablan del karma, precisamente, en plan. Claro. Ahora la pagas, o sea, la hiciste en el pasado, la pagas en el futuro, ¿no? Sí, total. Y te quería preguntar sobre el Obon, ¿no? Que tienen su propio Halloween, pero entiendo que no Claro, tiene mucho que ver con el de aquí. sí, con Halloween no. Pero sí, bueno, es el día este en el que se recuerda a los que ya no están. Bueno, a los que ya no están, que para ellos están en otro sitio. Ujú, Y esto, por ejemplo, también sale mucho en el viaje de Chihiro. ujú. Hay. Ah, bueno, pero estos son dioses, no, me iba a liar por otro camino. Pero sí, lo de Lobón es el día que se celebran, bueno, más que es que se celebra, que se recuerda, se hace como un templo en todas las casas, como de bienvenida a los Mm, que ya se fueron y pues vuelven y pues pasan ujú. con nosotros, sí, a nuestro mundo. Mola. Siempre hay puntos de estos en los que hay conexión entre el mundo del más allá y el mundo del más acá, en muchas cosas. Ujú. Eso está guay. Y me ha dado curiosidad también que el zorro tenga su propio espacio dentro del libro, ¿no? Ahí había un capítulo para animales e insectos, pero Mm. luego el zorro tiene su propio espacio, ¿no? Y me comentabas antes que para la cultura japonesa era muy importante. Claro, es que el zorro tiene muchísima representación. Sí, bueno, tú has estado en Japón, ya lo has Mm, visto. Hay un sí. mogollón de zorros. El zorro, o sea, es como que se le venera un montón. Y aparte que el zorro puede ser como bueno o malo, ¿no? Hay Ujú, como historias de zorro donde el zorro es como un ser como más picaresco, como más que te la puede liar, te puede robar cosas. Bueno, de hecho, la piedra esta que os contaba, que te contaba antes, que la había poseído un zorro maligno. Tamamo no Mae se llamaba la piedra. Eso, ujú. para que lo pongas en Google. Que ahora Vale. se ve la piedra rota. Así. Bueno. Y entonces el zorro sí. Bueno, pero el zorro también porque es como. O sea, representa también a la diosa Inari, ¿no? Y hay un montón de templos, creo que hay como unos 700 que están dedicados a ella. Y Mm. luego también, por otra parte, puede ser eso, pues como te he dicho, más un yokai, que es un personaje un poco más travieso, más que te hace puñetitas Burlón, y ¿no? incluso puede ser así como más maligno. Ajá. Mola, está guay. Oye, ya tirando para la parte final de la entrevista, te quería hacer, bueno, la primera y luego me meto con dos últimas más. La primera es ¿cuál es tu historia o leyenda favorita del libro? Porque no te lo he preguntado. Igual no es fácil. No es fácil porque me gustan bastantes, pero así, por ejemplo,
Me gustan las del origen, o sea, estas que te contaba antes, la del origen de Japón me hace mucha gracia, lo de que puedas montarte toda una película hasta llegar al primer emperador, esas me molan Mm, mucho. ujú, Y luego me gustan las que son así como especialmente poéticas. Hay una, por ejemplo, que habla de... Bueno, no, mira, me gustan mucho las que hablan de animales, por ejemplo. Hay una en la que, bueno, tú cuando vas allá a Japón hay una estatua gigante de un Daibutsu, un Buda gigante ahí en mm. Kamakura, y hay una historia que habla de cómo una ballena se sintió súper ofendida por el tamaño de este Buda y fue como a verle calzada con unas botas mágicas y cómo los dos se encararon, ¿no? Y entonces vieron que la ballena era un poco más grande y entonces la estatua decidió, humillada, no volver a moverse nunca, ¿no? Mm, Entonces, esto es lo que me gusta, cuando hay historias que te llevan al presente. ajá, qué guay, Mm. eso no lo conocía. Vale, pues mira, te voy a hacer las dos preguntas. La primera es que me genera o sea, tengo mucho interés en tu respuesta como autora porque es algo que estoy preguntando no solo a autores de cómics o de novelas gráficas y demás, sino a músicos y está relacionado con el tema de la IA. Últimamente está habiendo como mucho, pues, una discusión muy heavy, ¿no? Porque al final como muchos modelos de IA se están entrenando a Mm. través de la obra de artistas Sí. humanos, ¿no? Entonces te quería preguntar si, ¿qué opinas tú sobre todo este tema? Joder, pues que hay que regularlo. O Mm, sea, claro, a ver, supongo que si se lo preguntas a otra persona te dirá otra cosa, pero yo desde luego como autora y como creativa, como generadora de imágenes, hay que regularlo de manera que esto no nos precarice más de lo que ya podemos estar precarizados como sector. mm, justo. Sí, lo comentaba porque, mira, justo la semana pasada hablaba con una periodista de Estados Unidos que me estuvo hablando sobre Spotify y sobre cómo están utilizando la inteligencia artificial para crear música y meterlas en sus playlists y así que los autores, pues, bueno, que en realidad no tuvieran que pagar dinero a los autores, ¿no? Porque se ahorraban el hecho de meter músicos Ya, y de verdad y música de verdad ya. en sus playlists, ¿no? Y me da la sensación de que a pesar de que sí que hay una preocupación sobre todo del mundo de la cultura, sobre todo de la gente que crea, ¿no? De creadores como vosotros, como que todavía está en pañales la capacidad de defender todo eso que hacéis, ¿no? Está súper en pañales también porque la gente de repente dice, ostras, toma ya un programa, de repente, bueno, te pones tú a bichear un poco, no sé si tú lo has probado, pero es que es muy Sí, fácil generar imágenes. sí, 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 Es justo. facilísimo. Quiero una niña con un tenedor y un cuchillo que esté comiendo un plato de espaguetis, pam. Listo. Pues como todo, yo creo que hay un proceso por una parte de las autoridades o la gente encargada, no sé quién es, de como de regular esto de manera que eso, que no chupen del trabajo de otros y que no nos deje todavía en una situación más precaria de lo que ya se puede tener dentro del sector. Y luego, hombre, lo ideal sería que la sociedad también tuviera un poco de, ¿cómo se dice?, de concienciación. Conciencia, ¿no? Mm, Sí, justo. concienciación. Creo que son todo cosas como súper nuevas y creo que está un poco en proceso, ¿no? Mm. Ok, bueno, a ver Creo que cómo va había la un real cosa. decreto que iban a aprobar y ayer justo a la noche, porque ahora es la feria, ahora es lo de Angulem, Angoulême. Mm. y dijeron que echaban atrás el real decreto. Ya, es que ha habido Entonces, mucha movida con ese ha habido decreto, mucha la verdad. movida con esta historia, sí, sí. Sí, bueno, a ver cómo va la cosa. Última pregunta ya. Como me comentabas al principio de la entrevista, que como que ya has liberado tu nueva creación, ¿no? Y que Hmm. entiendo que ahora será un proceso de, pues como esto, entrevistas y promo y demás. Pero, ¿cuál es hacia dónde van tus próximos pasos? ¿Ya tienes algo ahí en el punto de mira Sí, que se puede hablar? pues yo mis próximos pasos, yo a mí me gustaría, ahora que creo que hay un momento en la vida en la que siempre quieres volver a casa, de alguna manera. Entonces yo me he pasado mucho tiempo como mirando para afuera Mm, con estos libros, ¿no? Y bueno, con muchos más proyectos y tal. Y ahora tengo como ganas de hablar, de mirar un poco para casa. Yo soy de Vitoria, pero mm, vivo en Barcelona y tengo una hija. Cada vez que vuelvo intento transmitirle quién soy yo, la cultura, mi cultura. mm. A pesar de que ella haya nacido catalana y su padre es de Tenerife, o sea, Ajá. sí, cada vez tengo como más interés en ver qué pasa por allí. Y yo creo que Mm, mi próximo proyecto me gustaría mucho que estuviera ligado a algo, ya sea, también hay una necesidad como de dejar un legado, ¿no? ujú. Y una empieza ya a ponerse como trascendente. Entonces yo creo que me encantaría que mi próximo proyecto, si mis capacidades artísticas me lo permiten, hablaran un poco
de esa parte más mía, más vasca, la vuelta a casa. No sé bien todavía cómo enfocarlo, pero creo que me gustaría que fuese por ahí. Qué guay, me interesa, ¿eh? Yo también me siento parecido, porque yo soy de Bilbao Sí, sí. y llevo tiempo fuera de casa y cada vez que vuelvo es como que algo se reconecta, ¿no? De alguna Sí. manera y es un poco extraño. ¿Te pasas mucho tiempo ¿Dónde estás tú? ¿En Madrid o en...? Sí, en Madrid, sí, Pues te pasas como mucho tiempo queriendo irte fuera, irte fuera, irte fuera, irte fuera y de repente miras detrás, ¿no? O eso es. miras y miras lo que hay detrás y dices, ostras. Mm, justo, justo. Bueno, pues estaremos atentos a tus próximos pasos. Muchísimas gracias por tu tiempo, ha estado genial y el libro, insisto, que todo el mundo debería darle un vistazo y comprarlo porque es una maravilla, es súper bonito Eso. Genial. y es una chulada, o sea, entretenidísimo y ya te digo, cualquiera que le guste mínimamente la cultura japonesa debería ahí darle un chapuzón. Pues Muchas muchas gracias, gracias. Asier. Muy bien, nos vemos pronto. Adeu.